Vienen de la frontera sur de México. Se les ve por todo el país. Es un grupo de ciudadanos que viene huyendo de la pobreza, huyendo de la marginación, huyendo del caos que viven en su país. Son los haitianos. A pesar de vivir en una isla paradisíaca, tener playas hermosas, los haitianos no son felices en su país, debido a que es imposible, difícil vivir, debido a problemas económicos y a políticos. Actualmente la violencia consume el país. Las personas luchan por sobrevivir y los que tienen la oportunidad se van, sin importar los peligros de cruzar diversos países de Centroamérica y llegar a México, en una de las fronteras más peligrosas. Aún así, asumen el riesgo porque consideran que si no tienes nada que perder. Y solo hay una opción: llegar hasta donde la vida te lo permita. Y están dispuestos a luchar y arriesgarse por vivir mejor. Su sueño es llegar a la Unión Americana, pasar por la frontera de México. Mas sin embargo, esa travesía no es fácil, es muy difícil. Vamos a analizar el porqué, el problema haitiano. ¿A qué se debe que los haitianos ya no quieren vivir en su país y tienen que emigrar al igual que los cubanos? Veamos el siguiente video. Sin comida o un techo donde dormir, entran a México por Tapachula, Chiapas y se internan en el territorio. Su destino es Acuña, en la frontera norte, y de ahí cruzan el río Bravo, donde les dicen que es muy fácil llegar a Del Río, Texas, un viaje no exento de abusos. Por favor, pídese al gobierno, a la inmigración. Nosotros no vinimos a trabajar. Vengo de cruzar nomás. Han viajado por nuevas rutas que ellos mismos trazaron y se comunican por WhatsApp para saber por dónde ir. Viajan por Veracruz para luego pasar por Monterrey, Saltillo y finalmente llegar a Acuña. No viajan en las caravanas tradicionales, lo hacen en un autobús. Las centrales lucen a reventar. En esta central de autobuses diariamente llegan 3.300 migrantes. Los empleados del lugar dicen que ya están siendo rebasados. Otro grupo de cientos de haitianos llegó a San Fernando, Tamaulipas. Muchos han tenido que quedarse en un albergue improvisado, otros tienen que caminar largas distancias. Cuando los agarra la noche buscan refugio y duermen en las calles cuando los albergues están llenos. A veces tuviera que caminar y volviendo, inmigración se atrás de nosotros. Ahí ellos están como enfermos, tienen gripe y están vomitando, tienen diarrea. Hoy las autoridades de México y Haití establecieron una mesa de diálogo para coordinar su paso por el país y su retorno asistido a su país de origen. Las intervenciones internacionales han sido muy importantes en la historia de Haití reciente y no se puede entender la crisis actual sin comprender cómo han afectado las consecuencias de estas intervenciones durante el último siglo. Para que te hagas una idea, el primer problema de Haití es que ha estado muy cerca de la órbita de influencia de un país tan importante como es Estados Unidos, y esta nación es una de las principales responsables de estas intervenciones. Por ejemplo, entre el año 1915 y el 1934, Haití estuvo ocupada por marines de Estados Unidos, un periodo que supuestamente serviría para estabilizar una nación que por ese entonces era convulsa, pero que solamente sirvió para que esos militares cometieran violaciones sobre la población y se realizara un saqueo muy importante a las arcas públicas haitianas, algo que llevaría a profundizar su crisis y que más tarde haría que sufriera varias dictaduras militares a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Álvaro, pero esta no fue la única intervención estadounidense. ¿En qué contexto tuvo lugar la siguiente? Efectivamente, la siguiente se daría en octubre de 1994, cuando el expresidente Jean-Bertrand Aristide regresó al país junto con 20.000 soldados internacionales liderados por Estados Unidos. Esta invasión tuvo una popularidad más alta que la anterior, ya que sirvió para regresar al poder a un mandatario democráticamente elegido que había sufrido un golpe de Estado en el año 1991. Sin embargo, tuvo una efectividad limitada al intentar dar estabilidad a la nación caribeña, Sandrine. Y esta tal vez es la más recordada de todas estas intervenciones, la protagonizada por la ONU en 2004. ¿Qué consecuencias tuvo esta intervención para Haití?
Pues la intervención de la ONU en 2004 tiene unas consecuencias un tanto negativas y desde luego tuvo una muy mala popularidad, es recordada de forma negativa por los haitianos, ya que este acto provocó el final del gobierno de Aristide y se dio en un momento muy convulso en el que las bandas callejeras tenían cada vez más poder en el país y en el que el mandatario tenía una relación peor con Estados Unidos y con Francia, la antigua potencia colonial que es tan importante en la historia de Haití. Estados Unidos estaba en contra de que se perdiera el control en Haití y a través de Naciones Unidas se inició una invasión que supuestamente tenía el objetivo de estabilizar Haití. Sin embargo, los resultados fueron muy controversiales, ya que la misión estuvo activa entre el año 2004 y el 2017 y en ese periodo hubo denuncias de asesinatos en las calles en esa lucha contra las bandas armadas, discriminación a las poblaciones más pobres y violaciones también a esas personas. Incluso se culpa a la ONU de ser responsable de traer al país un brote de cólera que contaminó buena parte de las aguas que toman los haitianos y que siguen sufriendo a día de hoy. Por estas razones, Sandrine, cuando se habla de la posibilidad de una nueva intervención internacional en la crisis de seguridad actual que vive el país por las pandillas, la gente es tan reticente a apoyarla en Haití. La historia nos dice que estas intervenciones no han tenido un desenlace positivo y que, lejos de ayudar, son parte de los problemas que sufre esta nación. Sandrine. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros en este especial. Muchas gracias a ti, Sandrine. El país no tiene jefe de gobierno desde el magnicidio de Jovenel Moïse. El Parlamento ha perdido poder y las pandillas controlan el 60% de la capital. Estos grupos delictivos han dominado el país desde hace más de una década, pero su control se ha extendido en los últimos años. Estados Unidos sancionó a 2 políticos haitianos por presuntamente brindar apoyo financiero y operativo a las bandas armadas que amenazan la seguridad. Existen más de 200 pandillas controlando el país. La situación política parece estar lejos de tener solución, mientras 4.7 millones de haitianos, de los casi 11,5 que habitan el país, se encuentran en una situación de hambre extrema, agravada por un rebrote de cólera que deja más de 180 muertos desde octubre. La situación de violencia ha incrementado la salida de ciudadanos a otros países. La Guardia Costera de Estados Unidos reportó un aumento del 458% de haitianos interceptados en el Mar Caribe entre octubre de 2021 y septiembre de 2022. Aunque se teme que ocurra una oleada migratoria mayor, si arriban las tropas estadounidenses, organizaciones internacionales abogan por un diálogo. Esto es Desarrollo Humano, porque todos podemos crecer más. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal cultural